La lluvia caía como un telón pesado sobre los campos de Valcárcel, tiñendo el otoño de un gris profundo que parecía anunciar tragedias antiguas y secretos nunca enterrados. Fue en medio de esa atmósfera melancólica que Elena Suárez, con el abrigo empapado y una carpeta de referencias apretada contra el pecho, cruzó por primera vez el pórtico de la mansión. La estructura majestuosa pero deteriorada se alzaba como un gigante herido en ventanas cerradas, persianaos, toxidaos, pasillos silenciosos que parecían contener la respiración. A cada paso que daba, sentía que las paredes la observaban, como si reconocieran en ella a una intrusa, o quizá a la única persona capaz de despertar la casa de su letargo. Los criados, pocos y exhaustos, la recibieron con miradas mezcla de alivio y compasión, como si supieran que nadie con un corazón apacible salía intacto de aquel lugar. Pero nada la preparó para lo que sucedió al cruzar el umbral de la biblioteca, donde debía presentarse ante su nuevo empleador. Allí, pese a la tenue luz de la chimenea, pudo distinguir la figura de un hombre sentado junto a un piano cubierto de polvo, con el rostro vuelto ligeramente hacia la puerta, como si hubiera percibido su presencia antes de que cualquier sonido la delatara. Él no movió un solo músculo al escuchar su nombre. No alzó la cabeza, no ofreció un saludo cordial, solo se limitó a decir, con una voz tan profunda como un lamento contenido: «No necesito una niñera». Esas palabras, cargadas de amargura y desconfianza, rasgaron el silencio como una confesión involuntaria. Así comenzó la historia entre la joven gobernanta, que había aprendido a sobrevivir observando los matices del alma humana, y el conde, que había perdido la vista, pero no la capacidad de reconocer la verdad en la voz de quienes se atrevían a hablarle sin lástima. En ese instante, Elena comprendió que aquel hombre no temía su presencia, temía lo que su presencia pudiera despertar. La primera conversación entre ambos fue un choque entre dos mundos separados, no solo por la diferencia de clases, sino por heridas que ninguno quería exponer. Elena, con una serenidad aprendida en la adversidad, comenzó a leer la correspondencia que le habían entregado para ese día en invitaciones rechazadas, asuntos legales pospuestos, informes administrativos que nadie atendía. Cada palabra pronunciada era una cuerda tendida entre ellos, y poco a poco el conde Alejandro de Valcárcel fue abandonando la rigidez de quien espera ser. Inga, Adu. Su rostro permanecía inmóvil pero dedus, apoyado sobre el brazo del sillón. Reaccionaban con un leve temblor cada vez que algo en la voz de Elena lo tocaba más allá de la comprensión racional. No era un temblor de debilidad, sino una respuesta involuntaria a una presencia que desbarataba su soledad cuidadosamente preservada. Para él, la oscuridad no era solamente la falta de luz, era el peso de la traición que lo había dejado ciego y aislado, rodeado de parientes que calculaban. Su caída para ella, la oscuridad, era otra Anne, la de un mundo que la relegaba a ser una sombra útil pero nunca protagonista. Sin embargo, esa tarde, mientras el viento golpeaba los ventanales y la chimenea crepitaba suavemente, algo cambió. Elena percibió que Alejandro dejaba de escuchar las palabras y comenzaba a escucharla a ella. Y Alejandro, en un instante fugaz pero revelador, sintió que la voz de la joven no era una obligación impuesta por la familia, sino un refugio inesperado. Alguna cualidad cálida, firme y honesta de su lectura abrió, sin permiso, la primera grieta en la muralla emocional que él había construido tras su accidente. Cuando la sesión terminó, él no dijo gracias, pero tampoco dijo vete, y en una casa donde cada gesto era registrado por los ojos vigilantes de doña Beatriz, ese silencio contenía un significado que ninguno de los dos era capaz de admitir aún en la presencia de Elena. No había sido una intrusión, sino un comienzo. Con el paso de los días, Elena comenzó a comprender que la mansión Valcárcel era un escenario donde cada gesto cargaba un significado oculto y donde cada palabra pronunciada podía convertirse en arma o salvación. Los pasillos estrechos, las escaleras de servicio y las galerías silenciosas parecían susurrar advertencias que ella solo empezaba a entender. Los criados la observaban con una mezcla de esperanza y temor, como si su llegada simbolizara la última posibilidad de rescatar al conde del aislamiento en el que doña Beatriz lo había sumido. El ama de llaves, una mujer mayor de ojos cansados pero bondadosos, fue la primera en acercarse para decirle:
en voz baja, no confíe en nadie que no haya trabajado aquí antes del accidente. Esa frase quedó grabada en la mente de Elena, quien pronto notó el modo en que la cuñada del conde aparecía en lugares donde no debería estar, escuchaba detrás de puertas entreabiertas y hacía preguntas con la falsedad de quien no busca información sino pruebas incriminatorias. A pesar de la vigilancia constante, las sesiones de lectura con el conde se volvieron la parte más luminosa de los días de Elena. Ella escogía cuidadosamente los libros. Poesía o Inchimao, tratados filosóficos, cartas antiguas entre amantes separados por guerras o prejuicios. No lo hacía por romanticismo, sino porque intuía que Alejandro había sido privado durante demasiado tiempo de cualquier cosa que pudiera despertar emoción, esperanza o incluso rabia. Él escuchaba en silencio, pero a veces su respiración cambiaba o sus manos se tensaban sobre el bastón que siempre mantenía cerca. Y en esas microreacciones, Elena descubría algo esencial. El conde no era un hombre derrotado, sino uno que había sido obligado a vivir en penumbra, no solo por la ceguera, sino por el cerco emocional impuesto por su propia familia. Fue durante una de esas lecturas cuando Elena interpretó en voz alta un fragmento sobre el valor de confiar incluso en la oscuridad, que el conde rompió su habitual mutismo sustetli. Como si la oscuridad no la asustara, Ana Elena dudó antes de responder. La oscuridad solo asusta cuando uno cree que está completamente solo en ella. Mi señor Alejandro no dijo nada más, pero el modo en que inclinó ligeramente el rostro hacia su voz hizo que el aire en la habitación cambiara, y que Elena comprendiera que aquel hombre aislado por la traición comenzaba sin quererlo a confiar en ella. Ese delicado avance fue suficiente para despertar la sospecha feroz de doña Beatriz, quien entró en la biblioteca sin anunciarse, con una sonrisa afilada y los ojos llenos de cálculo. Espero que no lo esté cansando demasiado, señorita Suárez. Usted está aquí para servir, no para entretener y así. La lucha silenciosa entre dos mujeres, una guiada por el deber y la compasión, la otra por la ambición y el resentimiento, comenzó a tomar forma en los salones de la mansión. La influencia de Elena en la vida del conde comenzó a manifestarse más rápido de lo que incluso ella imaginaba. Durante sus primeros días en la mansión, Alejandro solía permanecer recluido en la biblioteca, negándose a enfrentar el mundo exterior, pero poco a poco, gracias a las descripciones exquisitas y sensibles de Elena, comenzó a reencontrarse con espacios que no visitaba desde su accidente. Fue ella quien lo convenció de volver al invernadero abandonado, un lugar que alguna vez había sido su refugio favorito. Tomó su brazo con delicadeza, no como una niñera, no como una criada, sino como una guía. Respetos amenos, y lo condujo por el sendero cubierto de hojas húmedas. El crujido bajo sus pies, el aire frío en el rostro del conde y la textura del musgo en el muro antiguo parecían despertar sensaciones que él había olvidado. Huele a tierra mojada. Como antes, murmuró él con un tono casi sorprendido. Elena sonrió con suavidad. No todo lo que se pierde queda perdido para siempre. Mi señora, sin embargo, cada paso hacia la luz era observado desde las sombras. Doña Beatriz vigilaba la creciente cercanía entre la gobernanta y el conde con una mezcla de furia y miedo. Entendía que si Alejandro recuperaba la voluntad, si salía de su letargo y volvía a ejercer autoridad sobre su casa, su plan de declararlo incompetente se derrumbaría. Por eso, comenzó a sembrar rumores entre algunos criados nuevos, insinuaciones sobre la impropiedad de una joven empleada que pasaba demasiado tiempo a solas con el conde, comentarios murmurados sobre la facilidad con la que una voz dulce podría manipular a un hombre ciego. Pero lo que realmente inquietó a Elena fueron los pequeños sabotajes a documentos cambiados de lugar. Mensajes no entregados, ingredientes arruinados en la cocina que la hacían quedar como negligente, órdenes del conde alteradas para generar confusión. Cada vez que algo fallaba, doña Beatriz aparecía con una sonrisa cargada de veneno, diciendo: las gobernantas deberían saber mantener una casa en orden. Elena soportó estas humillaciones en silencio, consciente de que una reacción impulsiva sería usada en su contra. Una noche, mientras regresaba de dejar una bandeja de té en la biblioteca, escuchó dos voces en un pasillo cercano. Reconoció al administrador de la propiedad y a doña Beatriz. Si conseguimos la firma del juez local, decía ella,
Podremos enviarlo al sanatorio antes del invierno. Nadie cuestionará la decisión si mostramos que ha estado actuando. Errático en Elena sintió que las piernas le temblaban. No era solo una conspiración económica, era un plan para destruir la vida del conde. Esa noche, mientras Alejandro dormía sentado en su sillón, con un libro cerrado entre las manos, Elena comprendió que ya no podía limitarse a ser una empleada obediente. Algo dentro de ella, quizá su sentido de justicia, quizá el inicio silencioso de un amor prohibido, exigía que protegiera al hombre que la había tratado no como una sirvienta, sino como una voz que devolvía vida a su oscuridad. Y así, sin que nadie lo supiera, el destino de ambos comenzó a entrelazarse de forma irreversible. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía peligrosa entre la luz que Elena intentaba devolverle a la casa y la sombra calculada de doña Beatriz, que se empeñaba en apagar toda chispa de recuperación del conde. La mansión, tan vasta como silenciosa, parecía un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía consecuencias invisibles, pero inevitables. Mientras Alejandro comenzaba a participar más activamente en la administración de su propiedad, dictándole a Elena cartas de respuesta, revisando inventarios con la ayuda de su memoria prodigiosa, preguntando por los viñedos y exigiendo informes, la cuñada lo observaba con creciente inquietud. Su control, antes absoluto, empezaba a resquebrajarse gracias a la presencia de aquella joven que, con nada más que su honestidad y determinación, reanimaba al hombre al que ella necesitaba ver derrotado. Elena lo notaba en cada detalle. Cuando entraba en la estancia, algunos criados sonreían de manera cómplice, casi agradecida, como si su presencia fuera una bocanada de aire fresco en una casa que llevaba demasiado tiempo respirando miedo. Otros, sin embargo, desviaban la mirada rápidamente, temerosos de ser vistos hablando con ella por la mujer que les pagaba. Aún así, cada nuevo progreso del conde se volvía motivo de celebración íntima entre ambos. Un día en particular, mientras repasaban libros de contabilidad, Alejandro le pidió que acercara su mano al borde de las hojas. «Déjeme sentir dónde está la columna que menciona», dijo. Sus dedos rozaron los de ella sin intención. Y aún así, el contacto, tan leve como un suspiro, la estremeció. No era un roce impropio, no era una caricia, era algo más profundo y más peligroso. Una conexión entre dos personas que jamás debían permitirse sentir lo que estaban sintiendo. Pero si la cercanía emocional era la chispa que encendía su vínculo, el peligro real estaba en las sombras que rodeaban a ambos. Las sospechas de Elena se volvieron certezas cuando encontró entre los papeles desordenados del despacho auxiliar varias notas escritas por la mano del administrador, listas de pagos anómalos, registros de compras, dúplica house, gastos imposibles de justificar. Alguien estaba drenando lentamente la fortuna de Valcárcel. Esa noche, incapaz de dormir, decidió cruzar la casa en silencio para llevar las cuentas al conde. Pero al pasar frente al estudio principal, escuchó un ruido extraño, un golpe, un susurro, y luego la voz irritada de doña Beatriz diciendo: «A nada de esto debe salir a la luz. No mientras siga respirando». En el cuerpo de Elena se tensó. La frase era demasiado ambigua para ser inocente, demasiado directa para ser ignorada. A partir de ese momento, la joven comprendió que el peligro que rodeaba al conde no era solo emocional o legal, era físico, y que ella debía ser más cautelosa que nunca si quería protegerlo. Con la sospecha instalada como un peso constante en su pecho, Elena comenzó a moverse por la mansión. Con una mezcla de prudencia y determinación, ya no era solamente una gobernanta cumpliendo un contrato, era la única persona vigilante en un entorno donde la verdad parecía escondida en cada grieta del pasado. Una mañana, mientras revisaba el inventario que el conde le había pedido leer en voz alta, notó que ciertos documentos desaparecían y reaparecían de forma sospechosa. Cuando preguntó al respecto, el administrador, un hombre nervioso, incapaz de sostenerle la mirada, aseguró que debía tratarse de errores triviales, pero su voz temblaba demasiado como para ser creíble. Elena sabía que la única forma de acercarse a la verdad era ir al origen de todas las decisiones de la casa, el despacho privado de doña Beatriz. El problema era que la cuñada del conde guardaba la llave con tal celo que ni siquiera los criados más antiguos podían entrar.
Aún así, el destino abrió una puerta inesperada. Una tarde, mientras la mansión se preparaba para una visita del juez local, cita organizada por Beatriz sin consultar al conde, Elena escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Dos doncellas murmuraban que la señora había pedido que limpiaran su despacho por fin, pues el polvo comenzaba a delatar su falta de uso. Elena supo entonces que aquella era la única oportunidad que tendría. Cuando Beatriz bajó al salón a recibir al juez, la joven respiró hondo y tomó un pequeño manojo de llaves antiguas de la cocina, con la esperanza de que alguna correspondiera al despacho prohibido. El corazón le golpeaba con fuerza mientras probaba llave tras llave en la cerradura, hasta que con un clic suave la puerta cedió. Lo que encontró dentro la dejó inmóvil. El despacho no exhibía el orden impoluto que la cuñada pretendía. Estaba lleno de papeles amontonados, cajones entreabiertos y un olor extraño, a humedad, a tinta, a algo más que no podía definir. Entre los documentos diseminados, captó la esquina de un sobre sellado con lacre. Al tomarlo, sintió que sus dedos temblaban. No era un documento administrativo, no era una correspondencia reciente. Era una carta dirigida al conde, escrita por su cuñado muerto. A su lado, un informe médico doblado con meticulosa precisión esperaba, casi como si pidiera ser encontrado. Con cada línea que leyó, el mundo de Elena se fracturó la pólvora manipulada, las sospechas de envenenamiento lento, el soborno pagado al médico para silenciarlo, la confesión del cuñado llena de culpa y miedo, y un nombre de culpable repetido una y otra vez a doña Beatriz. En ese instante, la joven comprendió dos verdades devastadoras. Alejandro había sido traicionado por su propia familia, y ella era ahora la única que tenía el poder y el deber de salvarlo. Elena salió del despacho de doña Beatriz con el corazón golpeando tan fuerte que temía que cualquier criado pudiera escucharlo desde el pasillo. Cerró la puerta con precisión quirúrgica, asegurándose de dejar todo exactamente como lo había encontrado, salvo por los dos documentos que guardó bajo el forro de su falda, cosido a mano para mantener dinero, y cartas de recomendación, pero ahora contenía algo mucho más peligroso que una referencia laboral a la prueba definitiva de un crimen. Caminó por los corredores de la mansión, evitando hacer ruido, como si la propia casa, con sus vigas antiguas y su olor a madera mojada, pudiera delatar su intrusión. Cada sombra parecía observarla. Cada movimiento del viento contra las ventanas sonaba como un susurro de advertencia. No era solo miedo, era la certeza de estar enfrentándose a una mujer capaz de todo. Mientras descendía hacia la biblioteca, decidió que tenía que hablar con Alejandro. Esa misma noche no podía esperar. No cuando había descubierto pruebas que indicaban que su accidente no solo había sido intencional, sino parte de un plan Mayo R para incapacitarlo por completo. Sin embargo, cuando llegó a la puerta, escuchó voces dentro. Reconoció de inmediato la de Alejandro, profunda, templada, pero también quebrada por algo parecido al cansancio. La otra voz era una que Elena detestaba incluso sin quererlo en la de doña Beatriz. Alejandro querido, decía ella con una dulzura falsa que contrastaba con la dureza que había usado para tratar a los criados, debes aceptar que ya no estás en condiciones de manejar los asuntos familiares. Hoy el juez ha venido para ayudarte, para proteger tus intereses. La palabra juez retumbó como un trueno en la mente de Elena. Alejandro respondió con uno kaomao tensau, no necesito protección, estoy ciego, no idiota. Beatriz soltó una risa suave, calculada. No se trata de inteligencia, se trata de estabilidad emocional. Tu comportamiento ha sido errático, todos lo han notado. Ana Elena sintió que la sangre le hervía. ¿Errático?, repitió Alejandro con incredulidad. Has confiado demasiado en empleados que no conoces, añadió Beatriz con un tono envenenado. Una gobernanta no debería ocupar tanto de tu tiempo, especialmente una tan joven. Elena cerró los ojos con fuerza. Aquello no era solo una acusación velada, era una maniobra para destruir su reputación y justificar la intervención legal. Decidió entrar antes de que Beatriz pudiera pronunciar otra palabra. La cuñada giró la cabeza con una sonrisa afilada, sorprendida, pero no intimidada. Disculpe la interrupción, mi señor, dijo Elena, inclinándose ante el conde.
Necesito hablar con usted. Es urgente. Beatriz cruzó los brazos. Cualquier asunto doméstico puede esperar. Elena la miró directo a los ojos. No, ¿no puede? Y por primera vez, desde que llegó a la mansión, vio un destello de nerviosismo en el rostro de la mujer que se creía invencible. La tensión en la biblioteca era tan densa que parecía material, como si los viejos libros que cubrían las paredes contuvieran la respiración a la espera del próximo movimiento. Alejandro, percibiendo la energía turbulenta que habían traído ambas mujeres consigo, inclinó ligeramente la cabeza hacia Elena y dijo con una firmeza: tranquila, si es urgente. Quiero escucharlo. Doña Beatriz abrió la boca para protestar, pero el conde alzó una mano, indicándole que guardara silencio. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Elena tuvo el peso de un terremoto. Alejandro estaba recuperando algo que le había sido arrebatado hacía años a autoridad. Elena se acercó al escritorio, consciente de cada paso y cada olachidú. Temía que Beatriz pudiera arrebatarle los documentos, antes de tener la oportunidad de mostrarlos, o que cualquier palabra imprudente desatara una violencia que nadie podría contener. Sin embargo, en el fondo de su alma, también sentía que aquel era el instante decisivo, el momento en que ya no podía seguir permitiendo que la mentira dominara la vida del conde. Mi señor, comenzó con voz firme, pero cargada de emoción. He encontrado documentos en el despacho de su cuñada que usted necesita escuchar, Beatriz. Dio un paso adelante, el rostro descompuesto por una furia imposible de ocultar. Mientes. Esa muchacha siempre ha tenido aires de grandeza. Elena no se inmutó, sacó lentamente los papeles de su escondite y los extendió sobre el escritorio. Alejandro extendió la mano hacia ellos, pero Beatriz se interpuso para arrebatarlos. Elena la detuvo. Fue la primera vez que tocó a la mujer, y el contacto fue breve, casi simbólico, pero lleno de provocación. No, dijo Elena. Esto le pertenece a él, Alejandro. Guiado por la voz de la joven, tocó los bordes de los documentos con la punta de los dedos. ¿Qué es esto? El informe médico sobre su accidente, respondió Elena con un temblor en la voz. Y una carta escrita por su cuñado antes de morir. Beatriz perdió el color. Retrocedió un paso a otro. No tiene derecho. Usted no tiene derecho a seguir ocultando esto. La interrumpió Elena por primera vez con una valentía que sorprendió incluso al conde. Alejandro, sin poder ver, percibió todo en el silencio cortante. El aire cargado, la respiración acelerada de Beatriz. Léelo, ordenó. Léelo todo. Las manos de Elena temblaron mientras desplegaba los documentos. No por miedo a Beatriz, sino porque sabía que estaba a punto de desatar una verdad que cambiaría la historia de la casa Valcárcel para siempre. La pólvora de la escopeta fue manipulada. Leyó. El médico sospechó intoxicación gradual, pero se le pagó por su silencio. Alejandro apretó los puños. Elena continuó la responsable. ¿Es doña Beatriz? El grito que siguió fue mezcla de horror y furia, aunque no vino del conde. Beatriz lanzó un chillido y se abalanzó hacia Elena, intentando arrebatar los papeles. Pero los criados, alertados por los gritos, irrumpieron en la biblioteca y la sujetaron. Esa imagen, el conde de pie, aún ciego pero invicto. Los criados protegiendo a Elena y Beatriz luchando desesperada contra la verdad, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. El infierno había comenzado y pues ya no había regreso posible. El escándalo en la biblioteca se propagó por la mansión Valcárcel como un incendio avivado por años de silencios, rumores y heridas ocultas. Criados que jamás habían osado levantar la cabeza se asomaban desde los pasillos, observando con horror y fascinación la escena que desenmascaraba la verdad que muchos habían sospechado, pero que nadie se había atrevido a pronunciar. Alejandro, de pie junto al escritorio, parecía más alto, más imponente que nunca, aunque ojos cubiertos por aquella neblina permanente que le negaba el mundo visual, no pudieran contemplar lo que ocurría. Su postura, firme como el mármol y cargada de una autoridad que nunca desapareció realmente, contrastaba con la figura histérica de Beatriz, que se debatía entre las manos de los criados que la sujetaban para impedir que destruyera la evidencia que la condenaba. Elena, con las manos aún temblando por la lectura, sintió un peso inmenso caer sobre sus hombros, no por miedo, sino por
la magnitud de lo que había hecho. Nunca en su vida había desafiado a una noble, y menos a una mujer tan peligrosa. Pero ahora, frente al conde y frente a todos, sabía con absoluta claridad que no había retroceso posible. La carta y el informe médico, esos dos pedazos de papel que parecían arder en sus dedos, habían abierto la puerta a una verdad que cambiaría para siempre el destino de la casa Valcárcel. Miente, gritaba Beatriz con una voz rota por la desesperación. Todo esto es una farsa, una conspiración tejida por esa sirvienta ambiciosa. Elena no parpadeó. No soy yo quien escribió la carta, respondió, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Es la letra de su propio esposo y el informe médico. Lleva la firma del doctor que usted sobornó en Alejandro. Dio un paso hacia la dirección del sonido de la voz de Elena, sus dedos tensos alrededor del bastón. Beatriz, dijo, pronunciando su nombre con una frialdad que jamás había usado con nadie. Es cierto. Ella no respondió. No podía. A la quietud que siguió fue brutal. Un murmullo recorrió la sala cuando el abogado del conde, convocado por Elena en secreto días antes, entró acompañado del notario. Ambos habían escuchado suficiente. La caída de Beatriz estaba sellada. El abogado se acercó al conde y dijo con solemnidad: a mi señor, hay motivos más que suficientes para iniciar un proceso formal. Usted no es incapaz. Usted es la víctima de un intento de asesinato y de una conspiración para despojarlo de su título. Alejandro respiró hondo, como si cada palabra del abogado fuera un ladrillo retirado de la prisión invisible en la que Beatriz lo mantuvo por años. Llévensela, ordenó finalmente, y que responda ante la justicia. Beatriz, al verse perdida, lanzó un último grito, una mezcla de odio y terror. Todo esto es culpa tuya, Alejandro. Si hubieras muerto aquel día, mi hijo sería el heredero. Esa era la voluntad de tu propio hermano. Pero incluso esas palabras, la confesión más brutal, ya no podían lastimar al conde. Ni había sobrevivido a la traición, había sobrevivido a la oscuridad, había sobrevivido a la soledad, y ahora acababa de recuperar su libertad. En silencio, Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Todo había cambiado para siempre. Cuando los guardias y el notario escoltaron a Beatriz fuera de la biblioteca, el silencio que quedó atrás no fue de paz, sino de vértigo. Era el silencio que sigue a un terremoto, cuando cada piedra de un edificio se tambalea y uno no sabe aún si el mundo volverá a su lugar. Alejandro permaneció inmóvil durante un largo instante, como si el alma necesitara alcanzar al cuerpo después de un golpe tan devastador. Sus manos, antes firmes, buscaron apoyo en el borde del escritorio, no por debilidad física, sino porque lo que acababa de escuchar, las pruebas del intento de asesinato, la conspiración, la traición de su familia, había reabierto heridas tan profundas que la oscuridad frente a él parecía más densa que nunca. Elena dijo finalmente en un susurro que contenía un mundo de emociones contradictorias. Ella se acercó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Estoy aquí. Mi señor Alejandro levantó el rostro hacia su voz, como si intentara verla a través de un velo que ya no era solo físico, sino emocional. ¿Cómo encontraste estos documentos? Elena respiró hondo. No había nada que ocultar, porque no podía seguir permitiendo que viviera engañado. Porque vi cómo intentaban destruirlo, Anne, y porque su voz vaciló. Porque usted me importa, la frase cayó entre ambos como un rayo silencioso. No era una declaración impropia, ni una confesión desmedida. Era simplemente la verdad pura y desnuda. La primera verdad que alguien le ofrecía a Alejandro desde que había perdido la vista. Y fue esa honestidad, esa luz pronunciada en medio de la oscuridad, la que quebró algo dentro de él, no un dolor, sino un muro. Elena repitió, esta vez con una voz que temblaba, no de rabia, sino de vulnerabilidad. Tú fuiste mis ojos cuando todo lo demás decidió cegarme. Me devolviste el mundo sin pedirme nada a cambio. Anella sintió que el aire desaparecía de la habitación. Mi señor, ¿yo solo? No. La interrumpió suavemente. ¿Has arriesgado tu vida para proteger la mía?
Has enfrentado a mi familia, has soportado humillaciones que nunca deberías haber conocido. Y aún así sigues aquí. Sin pedir nada, Nelena bajó la mirada. Sabía cuál era la barrera que él tenía miedo de cruzar. Sabía... ¡Guau! Era la muralla que lo separaba. Pero no soy de su clase, murmuró. Alejandro dio un paso hacia ella. Su mano buscó la de Elena menos, y esta vez ella no la retiró. Entonces, dijo él, la sociedad deberá aprender que la ceguera más peligrosa no es física, sino moral. Un temblor recorrió el cuerpo de Elena. Era la primera vez que Alejandro dejaba entrever, sin ocultarlo, lo que sentía por ella, lo que había estado conteniendo durante semanas, lo que ella también había sentido, aunque nunca o sí hubiera atrevido a nombrarlo. Y así, de pie en la biblioteca, donde la oscuridad lo había encarcelado durante años, el conde ciego encontró una nueva luz, una que no provenía de sus ojos, sino la voz, la valentía y la presencia de la mujer que había arriesgado todo por él en la caída de Beatriz. Era el final de una era. Pero lo que ahora comenzaba entre Elena y Alejandro era algo mucho más poderoso, en una historia de amor que ni la ceguera, ni la nobleza o ni el escándalo podrían detener. Y si quieres seguir viajando cada semana a mundos llenos de misterio, romance imposible, cónyuges atormentados, heroínas valientes y secretos que cambian destinos, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás siempre historias nuevas, llenas de emociones intensas, giros inesperados y ese estilo dramático que tanto te gusta. Al suscribirte, te conviertes en parte de esta comunidad apasionada por las narraciones de época, donde cada comentario, cada sugerencia y cada visualización nos ayuda a crecer y a mantener viva esta tradición de relatos inolvidables. Déjame saber en los comentarios qué parte de esta historia fue tu favorita o qué tipo de amor prohibido te gustaría ver en próximos videos. Gracias por acompañarme en este viaje y por ser parte esencial de este canal. Sin ti, estas historias no existirían.